Vamos a entonces a pasar la palabra a Soledad, que también te pido que hagas tu presentación. Perdón. Ponele en presentación, no entro con la flechita. Ahí le pongo más. Dale adelante. Puedo dejarlo. ¿Al otro lado? Con la flecha vos y voy para allá. A ver, probá. Porque nada, yo para el otro. Nada, agarrando el control al revés. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Eva. Cuando organizábamos la agenda de estas jornadas y iba a estar la ponencia sobre el plan de manejo, no sabíamos si iba a estar aprobado, si íbamos a traer goma para quemar, teníamos que aprovechar que estemos todos juntos para que nos ayuden a que se apruebe, así que la noticia de ayer la verdad que lo hace mucho más interesante la presentación. Bueno, yo soy Soledad Ferrería, soy arquitecta de Victoria y soy parte de una organización que es Taller Flotante, que funciona hace algo más de 10 años, 11, casi 12, desde Victoria, Entre Ríos, pero inscribiéndonos en la cuenca del Paraná del Plata. Nos definimos como habitantes de esta cuenca porque lleva adelante proyectos que tienen que ver con este territorio y específicamente con el territorio islas. Vamos a empezar a ver que hay algunas gráficas que ya vimos, porque el plan de manejo es un insumo y es información que utilizamos porque la verdad es la más actualizada, que ha reunido un montón de información que estaba dando vueltas y plan sobre el que también trabajamos, así que hay muchas cosas que por suerte ya se dijeron y las podemos pasar más rápido, pero este es nuestro territorio del total de la cuenca y ese sector rojo de la porción de islas de la ciudad de Victoria. Y en estas lecturas que hacemos quienes miramos espacialmente, en clave espacial, vemos muchas capas, ¿no?, de este territorio, y así como está toda esa cuenca, también están las rutas y las vías de los trenes superpuestas a esto casi de manera simultánea. Y ya acercándonos a este sector, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en esta zona de lagunas y de ríos y riachos que están siempre más allá de las crecientes o bajantes porque estructuran un poco más a nuestro territorio de islas. Y destacar esto de que toda esta porción es parte del ejido de la ciudad, ya se comentó, pero le trae una escala casi inhóspita de una ciudad administrando esas 400.000 hectáreas de humedal. Nosotros nos definimos entonces como habitantes de esta cuenca y de este territorio del agua, pero hacemos hincapié en que es un agua que no es H2O, no es incolora, inodora, insípida, que es una construcción moderna, sino que es un agua cargada de información, de identidad, de información y de sedimento, literalmente también. Entonces, también hacernos cargo de toda esa historia que cruza nuestro río Paraná, por donde ha salido y entrado mucho migrante desde el inicio de los tiempos. Es la misma agua que nos ofrece diversidad, ¿no?, de formas de vida y de poder relacionarnos, algunas mejores que otras. Destacamos, y voy a tratar de los proyectos nuestros, ¿no?, de Taller Flotante, hacer un enfoque en esta cuestión espacial y de infraestructura, y en la descripción que hacemos del territorio hacemos una contraposición entre las grandes obras de infraestructura que tenemos, como el corredor vial que une Victoria con Rosario, y todo el cordón industrial y portuario sobre el río Paraná, que ya por suerte se habló un montón, son esos puntos amarillos. Y los puntos pequeños que ven transversales en el corredor son los 10 puentes que hay. Está el puente grande y 10 puentecitos más. Entonces,
tenemos como todo ese humedal, las 400.000 hectáreas, pero atravesado por esta escala global de la hidrovía, las estaciones portuarias, los buques, proyectos de IRSA, Cosiplan, y en el otro sentido, este-oeste, el corredor bioceánico y, a ver si acerto, perdón, quería poner el puntero. Sí, gracias. Esta es la rotonda donde se congestionan los camiones que recién comentaba Sebastián. Esto siempre decimos que es como que le explotó una bomba en la cara también a la ciudad, con esta escala y movimiento de camiones en uno de los accesos a la ciudad. Y cómo la población va utilizando esas grandes obras de infraestructura que no fueron pensadas para la escala humana, pero sin embargo hay una apropiación a veces más feliz que otras, de ese corredor, de esos puentes. Nos vamos a ir apropiando y utilizándolos. De hecho, en las ciudades, esas grandes obras, los puentes pasan a ser la imagen misma de la ciudad, la imagen turística. No fueron pensados para nuestro uso de escala humana, pero empiezan a utilizarse de todas maneras. Y en paralelo hay una infraestructura comunitaria que sucede al mismo tiempo y en el mismo lugar de este territorio. Acá hay 12 escuelas en islas, en esta zona de Victoria, en Gualeguay, en Isla de Liricuy hay otras, pero esta es la que más hay. Hay 3 estaciones de policía y una sala de salud. Y también hay algunos embarcaderos informales, que no son esas grandes centrales portuarias, que son los puntos grises que van a ir viendo en las costas. Entonces, por ejemplo, en esta foto, entre 2 terminales portuarias, silos, estos puentes que no sé cómo funcionan, bueno, nos embarcamos, tomamos una canoa para cruzar a la isla, para ir a una escuela en el barro, no hay un muelle, no hay absolutamente ningún tipo de infraestructura que haya sido planteada, aunque sea por estas empresas, para poder seguir cruzando. Está la infraestructura relacionada a la cría de ganado y están las escuelas. Hay puntos donde se cruzan estas 2 escalas, literalmente en el enlace vial y el Barrancoso, que es a mitad de camino, en el kilómetro 30 está el puesto de puerto y fiscalización de la Municipalidad de Victoria, donde hay corrales y mangas. Entonces, viene el barco jaula, estas imágenes no son de esta creciente, pero esto está sucediendo ahora, saca los animales y ahí los levanta el camión y se los lleva. Entonces, toda la cuestión local, de cría de ganado, de producción local, termina saliendo en ese punto, en ese enlace, y se va al mundo. Así, en ese pequeño lugar de gestión municipal. Realmente es como un cruce de 2 mundos. Y volviendo a esta superposición de capas, hay huellas también de historias del pasado. En la línea azul, este es el recorrido que hacía la lancha de pasajeros, que dejó de funcionar cuando se hizo el enlace vial. La conexión Victoria-Rosario tiene una larga historia, primero por agua, donde se canalizaron varios tramos de río para tener líneas más rectas, y bueno, en 2003 que se inaugura el enlace y deja de circular esa lancha de pasajeros, pero con ello deja de hacer de correo, de llevar mercancía, de llevar mensajes, dejó de funcionar toda otra misión que tenía esa lancha de pasajeros, que lo hacía 2 veces por día, y no fue reemplazada por otra cosa. No tuvo reemplazo eso y es añorada. Y otras huellas como las sendas de vacas, sendas por donde se circula o circulaba ganado y se llevaba de isla a un puerto o a otro, o de puerto en puerto. Está esta y esta otra amarilla. Tienen su huella porque se sigue circulando ganado por algunos tramos también. Y la de los antiguos pobladores, estos son
todos cerritos del pueblo Chaná, que han tenido alguna exploración arqueológica, debe haber miles más. Esto principalmente investigado por un grupo de la Universidad Nacional de La Plata, donde también lo interesante de esto es que en sus investigaciones pueden demostrar que esas formaciones de cerritos son antrópicas también y que es una forma de modelación del paisaje, es una cerámica a gran escala, porque se cocía el barro, se rompía, se hacía chamote y se usaba como piedra, como materia más dura que no había en el lugar. Entonces uno se encuentra cerritos con cacharros por todos lados porque es como se consolidaba el paisaje, y los cerros que no se elevan más de 2 metros, son apenas elevaciones en el terreno. Esos cerritos llevan vegetación asociada porque crece vegetación distinta por la altura. Entonces también esa huella es fácil de ir reconociendo porque vamos a ir encontrando paisajes distintos donde hay cerrito. En la actualidad los cerritos se siguen utilizando obviamente para hacer zonas habitables. Ahora voy a contarles brevemente cómo trabaja Taller Flotante, que es en forma de viaje y de expedición. Nos van a ver caminando, metiéndonos en donde nadie se mete, y de distintas maneras, ¿no? A caballo, caminando, en la canoa. Tenemos una embarcación con la que hacemos turismo comunitario. Tenemos una carpa que es como una sede móvil que vamos armando en distintos lugares, siempre con el desafío de poder circular ese territorio, porque nos encontramos que era difícil llegar a los distintos lugares con esto de que no hay lancha de pasajeros, no hay ningún transporte oficial que lo haga, pero el desafío era poder llegar. Entonces, la forma de trabajo siempre fue con la comunidad, en grupos, con las escuelas, y se fueron armando distintos talleres de distintas cosas, desde cine hasta radio, producción audiovisual, cerámicas, y esto se transformó en una modalidad de trabajo y montamos talleres a donde vayamos y para cualquier ocasión. Esto es un taller textil, de gráfica y textil, montado en la Casa de la Cultura de la provincia en Paraná, recolección de plantas medicinales y elaboración de herbarios, producción de cosmética natural, esto ya articulado con otro proyecto que es Cuidadores de la Casa Común, y siempre este trabajo en ronda, poniendo el cuerpo, haciendo asambleas, generando conclusiones de esas asambleas. La reunión y la ronda puede ser en cualquier lugar, es adentro del río también, y apostando a la celebración también, ¿no? A ver, compa. Sí, mandarlo desde ahí, está bien. Me parece que es una imagen muy pesada que no la... Bueno, esto es parte de la celebración, ¿no? Juntarse a comer pescado frito. Y adaptarse a los tiempos de la isla también, ¿no? El mal del sauce nos ha agarrado a todos y te deja así el minuto isla, y hay que adaptarse también a eso. Y ahora les quiero contar de dos proyectos dos características de trabajo distintas. Una es que con la gráfica hay mucha producción gráfica desde distintos proyectos. Se fue al final. ¿Querés que vaya ahí con la...? Creo que era por ahí. Ahí está bien.
Pásalo. Ahí, ponelo ahí. Bueno, a ver si logramos enganchar producción gráfica y audiovisual, de pegatinas y ya con una cuestión militante definida, militante por nuestro río y por nuestras islas, y bueno, siempre cruzada por el arte. Este es el frente de Juan L. Ortiz, ¿no? El poeta gualeyo, diciendo que sin río no hay poesía. Y tenemos mucha producción cartográfica también de nuestras propias cartografías, que se cartografiaban los proyectos, se mapeaban cada proyecto. Entonces esto empezó a tener un volumen por el que empezamos a hablar de soberanía cartográfica. Entonces cada proyecto fue desprendiendo nuevos mapas. Este es uno de los últimos, es el río feminista. Y fuimos como tratando de acuñar ese concepto de soberanía cartográfica. ¿Qué fue? Debe haber unas imágenes muy pesadas. Para allá, a ver si con él. Sí. Y me quedo acá en Juan. Bueno, perdón. Bueno, esta es una pegatina del mapa de Victoria que hicimos en un paredón de la ciudad, donde marcábamos con verde toda la porción de islas que comprendía de la ciudad, y con la idea de que sirva hasta como pedagógicamente. Entonces estaba bueno porque la gente se paraba y tiene todos los nombres de los ríos, los arroyos. La gente se paraba, se ponía a señalar, a buscar lugares. Duró un tiempo y después ya quedó ilegible, pero fue un lindo movimiento. Y también tuvimos como nuestra propia definición de categorías, así como se habla de esa soberanía cartográfica, de las propias definiciones, que tiene que ver con el cuerpo y la palabra, y este trabajo en asamblea, de la viscosidad y la espesura del territorio como características también sobre las que trabajar, las rutas y los bordes por cómo lo podemos atravesar, llegar a ese territorio, tocar el agua, no tocarla, y la magia y el delirio que siempre se nos ofrecía. Este proyecto que les cuento lo voy a pasar rápido, no lo quiero spoilear porque si da el clima vamos a salir, voy a caminar. Este es el borde de la ciudad de Victoria, allá está el puerto y el casco urbano, y nosotros estaríamos un poquito arriba, fuera de pantalla. Con cuidadores de la Casa Común llevamos adelante un proyecto de turismo comunitario y decidimos de a poco y de a uno empezar a hacer miradores en la costa de nuestro barrio, que es este barrio Quinto Cuartel, por los que íbamos a estar haciendo las caminatas. Empezamos con un mirador al que le pudimos agregar señalética a través de un proyecto de presupuesto participativo, y un mirador que en la creciente de 2016 quedó bajo el agua, se la bancó un año así y empezó a tener distintos usos también, un festejo de un cumpleaños, una banda que hizo un videoclip y lo subió así a las redes, empezó a ser usado por todo el barrio. Entonces ese lugar y ese lugar de atención y de ciudadanía atenta lo empezamos a repetir por otros, porque empezó a haber situaciones de puja inmobiliaria, de venta irregular de terrenos, no por necesidad de hábitat, sino de un mercado totalmente irregular. Entonces repetimos otro mirador, es una mesa en el otro extremo de la costa del barrio, que es una mesa en B que mira al río, está dispuesta con dos bancos para que se sienten las personas, pero el tercer invitado es el río, es el humedal. Uno se sienta ahí a la sombra a compartir y a compartir con el mismo río. Vino otro mirador más, que es este mangrullo, al que le agregamos después unas hamacas paraguayas, también como el ocio en el paisaje, valorando eso.
y otro nodo más que es el campo de hamacas, y lo que fuimos haciendo es lograr una red, ¿no?, de esta conexión de uno con otro, y siempre abierto al público, a disposición, una apropiación total, uno al horario que vaya siempre va a haber alguien en los miradores de día, de noche también, y esto en el medio de la pandemia. Entonces imagínense todo un turismo interno que empezó a ocupar un espacio que antes lo tenía totalmente vedado. Con una cancha de fútbol también, más mesas, se fue acrecentando. Entonces, volviendo a esta escala, ¿no?, del territorio, mapeamos como todos esos lugares que con Taller Flotante habíamos podido estar conociendo, con Islaba, Atención Flotante, Carpa Islera, Flora y Fauna, el Río Feminista, Turismo Comunitario. Con todos esos proyectos conocimos y seguimos andando por todos estos lugares. Entonces, en esta foto nocturna satelital que pareciera que no hay nada ahí, que es un agujero negro, somos conscientes de estas rutas de circulación, de estos caminos fluviales que sí nos conectan las distintas ciudades que son las iluminadas. Y todos esos noditos que fuimos construyendo, conociendo, que ya existen porque son puestos, porque son escuelas, que empezaban a funcionar y a hacer algo. Entonces, el potencial que teníamos en las dos escuelas, estas son las dos escuelas que hay en Isla, para transformarse en los nodos de esa red. Las escuelas, voy a tratar de contarlo rápido, representan lo público en Isla, son la presencia del Estado y el lugar donde la comunidad se reúne, donde va a suceder una reunión, donde si hay vacunación va a ser en ese sitio, así que trascienden de lo que es escolar nada más. Y algunas son flotantes, otras están en tierra firme y elevadas, otras logran ser flotantes más un Zoom que construyeron en tierra firme, y si viene creciente ya se transforma en esto. Entonces ese nodo, ese lugar de articulación que nombramos, se empieza a desarticular y a quedar a veces a la deriva, literalmente, porque si no tienes la infraestructura necesaria, el arraigo necesario, es muy difícil, porque va a ser un lugar a donde yo tenga que asistir si necesito algo, además, en medio de esa creciente. Entonces empezaron a aparecer proyectos y posibilidades concretas de qué hacer en esos nodos. Entonces uno fue conexión satelital para todas esas escuelas. No hay servicios en Isla, no hay electricidad, no hay gas, no hay cloaca, no hay nada. Y no había señal. Entonces, un primer proyecto con el apoyo, y acá un cruce de actores, apoyo de Vicegobernación de la provincia, de Secretaría de Modernización, de Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la provincia, Taller Flotante, ARSAT. Logramos empezar a poner antenas en Isla. Ya estos nodos podían empezar a funcionar conectados entre sí y conectados con quien quisieran, con el mundo. Hoy por hoy llevamos 6 antenas colocadas, faltan colocar 3 más, 2 escuelas no se va a poder ahora, y de todas maneras vamos a ver qué dice la creciente. Pero estamos a pleno todavía con esto. ARSAT obviamente hasta conmovido de esto. En esta escuela el año pasado tuvieron su primer egresado de secundaria y sigue viviendo ahí con los padres, y a raíz de la antena y de su profe, que es parte de Taller Flotante, consiguió una entrevista en la UTN San Nicolás y se fue a anotar a la universidad hace 2 meses. Le tiraron la alfombra roja, está anotado y va a cursar el año que viene desde la escuela. O sea, empiezan a surgir cosas impensadas. Y otro proyecto que se retoma es que empezamos a navegar el circuito que hacía la lancha de pasajeros. En principio como proyecto propio nuestro, pero con la idea de empezar
a reactivarlo. Entonces hacíamos lo mismo que hacía la lancha, parábamos, dejábamos cartitas en las escuelas, visitábamos a alguien y por lo menos para empezar a movilizarlo y a reactivarlo, quizás como con la idea de que pueda ser en principio turístico esto. Y esto se los cuento brevemente. Emergen entonces muchas posibles pequeñas infraestructuras en estos nodos escuela, así como el nodo de puerto y fiscalización. Infraestructuras que emergen de las necesidades del territorio. Entonces se van combinando de distinta manera para hacer brindadores de servicios como estas torres, para hacer estos pequeños puertos y estas ocupaciones bastante ambiguas, como unas estructuras expectantes, le digo, donde, se va a cerrar, no se va a cerrar, se cierra con silobolsa, se cierra con otros materiales, pero hay ahí una mínima unidad yo le digo a los muelles que es como la vereda y el cordón cuneta de la ciudad. Necesito un borde consolidado, fijo, seguro, donde yo pueda hacer la transición agua y tierra. Brindar sombra también para estos espacios, hacer estos lugares de encuentro con sombra, que es muy necesaria. Y algunas de estas estructuras como que también pueden volver a ser tomadas por animales, plantas, eventualmente después de movimientos de creciente o de bajante. Entonces, sobre esto es lo último que estamos trabajando y articulándolo con programas existentes. Con ARSAT, con el astillero Tandanor también, por suerte hemos podido avanzar, con todo lo que fue la redacción del plan de manejo, y pudimos incluir un proyecto dentro del plan de manejo que es de la pequeña infraestructura en las escuelas de islas. Con el programa Faros de Conservación aún no hicimos nada, pero nosotros creemos que esos son los faros de conservación, los de las escuelas. Otro trabajo de ambiente, el Plan Argentina ACE del Ministerio de Obras Públicas. Este proyecto ya fue presentado a la Mesa de Ambiente del MOP. Y uno al mapear, también al cartografiar una y otra vez y dibujar esos nodos y esas redes, va generando como los planes. Entonces ya insistir con que, esto pasa a ser el plan de las escuelas y de los nodos. Entonces están las antenas, ya está todo cartografiado. Y en los últimos ensayos, este es un plano del INA, del Instituto Nacional del Agua, donde tiene acá sus referentes locales que le van pasando los datos hidrográficos. Y yo le sumé a todos nuestros nodos. En cada uno de esos nodos tiene que haber una regla, una toma de agua. Nosotros podríamos pasar toda esa información, va a haber internet, o ya hay, elevar esos datos. Entonces, como si nos sumamos a la red de tendido de antenas de ARSAT, a la red de informantes del INA, toda esa red se pasa a vincular a escala con quien sea. No por ser pequeña infraestructura se va a quedar en impactos pequeños también. Y eso es todo. Esta había caído ya cuando la veíamos, pero como... la propuesta de esos corredores, las manchas verdes que ven... Capaz si lo saqué y lo voy a poner cerca. Ahí está. Las zonas intangibles, las que nombraba Seba recién, a las que yo le agregué algunas, porque en lagunas no hay y las tienen que poner, y los nodos articulando todos esos corredores biológicos. Muchas gracias, me excedí.